Bueno, pues bienvenidos compañeras y compañeros. Hoy es martes 3 de agosto de 2021, aproximadamente son las 6:10 de la tarde. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 2 del Ágora, en el cual se estudian y discuten temas sobre filosofía. El objetivo de esta reunión consiste en profundizar y generar riqueza de contenidos. Nos iban a apoyar con una presentación, pero el compañero que nos iba a ayudar tuvo ahí algún percance y no va a poder el día de hoy. Entonces vamos a pasar directamente a la discusión de grupo. Ahora sí, pues iniciamos. No sé quién quiera empezar con sus comentarios acerca de la lectura. Bueno, pues entonces les voy a comentar más o menos, preparé como una breve introducción. Lo que estamos haciendo es generar contenidos enriquecidos. El contenido que nosotros al que aspiramos es explicar la totalidad de las cosas, que tiene que ver mucho con la filosofía. La realidad sin exclusión de partes ni momentos, completa. Y dentro de esos objetos de estudio o de análisis se propone como objeto la realidad y el ser en sí mismo. Eso es lo que tratamos de hacer en este momento. Y aplicar un método que nos pueda ayudar a explicar de forma racional, utilizando lo que los griegos llamaban el logos, a través de nuestra lectura en la Ilíada. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo qué cosas podemos buscar dentro de la Ilíada para darle ese enfoque de estudio filosófico o en el campo filosófico, ¿no? Ya que estemos pisando con nuestros pies ese césped. Bueno, lo que buscamos son las causas y razones a nivel mítico. O sea, lo que ya habíamos estudiado y aprendido en algún momento en el curso de Introducción a la Historia de la Filosofía, algunos de esos elementos comentados de aquellos primeros filósofos, naturalistas principalmente, encontrar esas causas y razones, pero a nivel mítico. La justificación, por así decirlo. Sí, por ejemplo, el sentido de armonía, ¿sale? El sentido de la proporción. Más adelante voy a profundizar en ello. La noción del límite, en el sentido de que ni es demasiado, ni demasiado poco, como el punto medio del que habla Aristóteles, y el de la medida. Entonces, estos factores en algún momento se van a llevar a principios ontológicos que ya van a ser tratados por los filósofos y entendiéndose la ontología como el estudio del ser y sus características. Bueno, pues es lo que estamos buscando a nivel de estudio o aspiramos a encontrar esos indicios, esas causas, esas razones. Entonces, ahora sí, ya con esa breve introducción, ¿quién quiere dar su primer punto de vista o sus primeros puntos sobre el canto 3 y el 4? Lo que me gustó mucho del canto 4 y bueno, y 3, básicamente es como que esta interferencia total de los dioses, ¿no? Que se reúnen porque quieren hacer todo, de que vamos a cesar el combate y luego de que la guerra debe continuar y cuestiones así, ¿no? Cómo los ponen como que muy humanos en ese sentido. O sea, todavía se pelean, tienen esos conflictos casi pasionales, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho hice una anotación sobre que estaban en un banquete viendo cómo peleaban los troyanos contra Como los... si estuvieran en el cine, ¿verdad? Sí, a mí también me llamó mucho la atención esa descripción, ¿no? De que están los dioses ahí como viendo el cine, como dices tú, como viendo algún partido de fútbol. Como si fuera su método de entretenerse, ¿verdad? Así es correcto. Bueno, el canto 3 trata acerca de los juramentos y la aparición de Helena. Aquí hago un subrayado en la aparición de Helena porque me pareció muy interesante su aparición. Después voy a decir por qué. Y el canto 4 trata acerca de la violación de esos juramentos.
principalmente son como que los dos objetivos. Yo tengo aquí una anotación que me gustaría compartir a nivel de la introducción que di de buscar esas causas. Si ustedes pueden observar o si alcanzaron a leer o después quien guste leer, hay una, en el canto 3, en el verso número 40, en la edición que estoy leyendo es la página 133, de repente está en escena Alejandro, ya casi están en batalla y de repente aparece Menelao. Y al verlo, Alejandro Menelao, pues se echa a correr, ¿no? Le da miedo, se le turba el cuerpo de temblor y busca refugio. Y entonces cuando ya regresa a encontrar refugio con sus compañeros, ya así calado, llega Héctor y fíjate lo que le dice. Mejor habría sido que no hubieses nacido o hubieras muerto célibe. Lo habría preferido y desde luego te habría resultado mucho más provechoso que convertirte en insulto y objeto de oprobio para el resto. Entonces, aquí lo que se está manejando es el concepto de honor. ¿Sí alcanzaron la lectura en ese aspecto? Sí, sí, como que toda la cuestión de la valentía, el honor, todo este tipo de cuestiones eran que estaban muy presentes en sus disputas. Así es. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en relación a esto es que ya lo habíamos comentado anteriormente que los griegos en aquella época lo que le pasaba a toda la nación o a toda su comunidad, lo que le pasaba a uno le pasaba a todos. Entonces el improbio de uno era el improbio de todos. Y de hecho pierde tanto el honor Alejandro, bueno, ya mucho después en la batalla, que hasta su propia esposa ya no lo quería. Sí, Que lo exacto. obligan a tenerlo. Que lo Sí, obliga a estar bueno, que lo obliga a la diosa que le dice, a mí no me estés hablando así, si yo quiero vas ahí, si no, pues ya yo voy a hacer que vayas. O sea, tanto era, como tú dices, tanto era el honor de uno y de todos, que su propia esposa que había raptado, eh, ya no lo quería ni ver a la cara. sí. Ahora fíjense, gracias Yoda, y fíjense en aquí algo que es bien interesante. Voy a tratar de unir los puntos porque esto es un ejercicio de estudio. Entonces, no es tan fácil ni somos filósofos para poder dominar tantos conceptos. Entonces, en ese sentido voy a tratar de armar algunos puntos para poder dar énfasis a esa búsqueda de causas. Para empezar, hay varias definiciones de honor. La obtuve de un diccionario de psicología porque no la encontré en ningún diccionario de filosofía que tengo a mi disposición. Y me gustó una que ya viene de la RAE, donde dice que el honor es la cualidad moral. Aquí me detengo, que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. Entonces, al buscar esas primeras causas y el por qué anoté en el canto 3, el verso 40, la página 153, la anotación que acabo de enunciar, consiste, y voy a apuntarlo con esto, hay un filósofo que se llama Schiller. Entonces, él habla acerca de la ética de los valores, donde él afirma que los valores son accesibles al ser humano, sintiendo intencionalmente el valor mismo. Es decir, el conocimiento del valor o de la virtud tiene su lugar para él, para el filósofo que acabo de mencionar, en la esfera de lo emocional, lo cual no implica la negación de lo cognitivo. Más bien, lo que trata de decir es que lo emocional muestra estructuras cognitivas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante lo que acabo de mencionar? ¿O por qué yo considero que es importante? Porque aquí ya empiezan a hablar de valores. Viéndolo como una cualidad moral, ya estamos hablando, ya estamos, la moral es, según lo que entiendo de un diccionario que leí,
que la moral se vive. Entonces, junto con lo que dice el filósofo de la ética de los valores, y aquí es donde estoy conectando los puntos, aquí el honor lo están viviendo, lo están sintiendo. Entonces, si ya existe una moral, podemos entonces entrar en el campo de la ética, donde pregunta, de la ética normativa, donde pregunta acerca de las causas, de lo que es recto. Y entonces, en estos momentos, cuando Alejandro le está diciendo a su hermano, más bien, donde Héctor le está diciendo a su hermano, oye, ¿sabes qué? Pues aquí tú te has portado como un cobarde y vas a ser nuestro oprobio. Lo que le contesta Paris más adelante a Héctor, primero Paris era un personaje hermoso según lo que dice ahí y tocaba la cítara. Tenía una puesta figura y tenía rizos. Son sus características físicas. De tal forma que le contesta Paris Alejandro, le contesta Héctor. Dice, con motivo más increpado. O sea, sí tienes motivos, le dice, ¿no? Pero no sin razón. Y aquí es el punto donde estoy diciendo, ya entra la cualidad y la causa de la razón. Dice, no hay que desdeñar los dones de los dioses, y da su propuesta. Y a su propuesta. ¿Qué quería decir con esto? Dice más adelante, como el bien de uno era para el bien de todos, de ahí Paris lo que hizo fue proponer un combate, una pelea entre él y Menelao. Entonces ya le está contestando a su hermano. Y si ustedes empiezan a notar, desde el punto de vista aristotélico, la moral se vive, aquí se está viviendo una situación. Y ya tomando la ética de los valores de Schiller, lo que está sucediendo es que están viviendo esa estructura cognitiva. ¿Qué ocurre con ello? Pues están haciendo honor o están más bien respetando al prójimo y a sí mismo, como es parte de la definición de honor. Y de tal forma de que como el honor era muy pesado para ellos, o sea, tiene un peso mucho en su cultura, todo lo que dice es que voy a tener que hacer algo pues, para que eso propio que menciona Héctor o que le increpa a Héctor Alejandro, pues no esté sobre todos, porque el bien de uno era el bien de todos. Y entonces de ahí, Paris Alejandro le dice a Héctor, ¿sabes qué? Pues entonces vamos a pelear, Menelao, y el que gane se lleva a la mujer a su casa. Y de ahí Héctor sale de sus tropas y va a caminar. Entonces primero los troyanos dejan de atacar y después los otros, los aqueos, siguen atacando y de repente Agamenón pues dice, ¿sabes qué? Ahí viene Héctor, vamos a escucharlo. Entonces paran la pelea y escuchan. Entonces el escuchar, el diálogo ya se vuelve una cuestión cognitiva, la razón, el logos. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué nos propone. Entonces Agamenón dice que paren todos y vamos que viene Héctor a proponer algo. Y entonces Agamenón pues ya lo empieza a escuchar y escucha la propuesta. Y a todos, tanto aqueos y troyanos, pues prácticamente le aplauden porque ya llevaban 9 años peleando, recordemos eso. Ya estaban cansados y ¿saben qué? Pues sí, que entre ellos dos se batan y que se batan en la pelea y el que gane se lleva a la mujer y eso sería como la mujer y sus tesoros, ¿no? Eso sería lo justo. Aquí ya estamos hablando de justicia, ya viene otro término. Entonces, el honor ya hablamos más o menos, traté de hacer conexiones con el honor y una moral que se vive, una ética de valores que se vive o se experimenta a través de la vivencia. Y ya pasamos al término de justicia, ¿no? Porque esto es lo justo. O sea, sí es justo y así lo piensan todos. Entonces, yo encontré esas causas. ¿Y alguien opina algo al respecto? Pues fíjate que lo que entendí mucho de esto es, o sea, sí, justamente todo el sentido de justicia. Me acuerdo que el semestre pasado, no, hace como un año, tuve una presentación muy buena de esto de la Ilíada.
y Ujú, hablaban de los tipos por así decirlo, de hombre que habían. Y ujú. estaba una figura, no me acuerdo muy bien el nombre en griego, porque está medio raro, que eran como que los hombres honorables, o los hombres justos, o algo así, que eran como que casi con cualidades divinas, pero que tenían como que la cuestión humana también. O sea, está interesante, ¿no? Sí, y más adelante, o más bien dentro de la lectura, en los cánticos, perdón ustedes, porque alguna vez estuve estudiando la Biblia y ahí sí se mencionan cánticos. En los cantos se mencionan algunas cualidades como tú dices, del hombre griego desde un punto de vista de características viriles. Por ejemplo, mencionan a Agamenón, que es alto y bello, ¿no? Cuando a Príamo dice que le pregunta a Helena, ¿quién es aquel que es alto y bello y tiene un porte tan noble? Entonces, la altura es una característica de forma viril, estética del hombre. Después viene Odiseo, de ancho de hombros y pecho. Esta es otra de la característica física. Allante, que es vigoroso y aparte O le como que daba. presentan los ideales tanto estéticos como morales, ¿verdad? Que fundamentan como toda la civilización griega de una otra manera, ¿no? Es Como correcto. cuando hablaban de Aquiles, los pies descalzos, así. Sí, sí, sí. Sí, sí, y también la juventud. Aquí era un factor bien importante porque como era una nación guerrera, la juventud era un factor importante. Obviamente una persona que ya está grande no va a tener el mismo vigor. Entonces la juventud era un factor importante dentro de sus características. Bueno, ¿alguien quiere seguir después del punto de que me quedé cuando ya inicia ¿cómo se llama? La propuesta de pelea entre Menelao y París. ¿Alguien quiere añadir algo a partir de ese punto? Pues bueno, fíjate que me llamó mucho la atención cómo el primero en atacar fue Alejandro, o Ujú, fue ujú. Paris, y él no rezó, ni, o sea, él solamente como que, él eligió que iba a ser primero y atacó por atacar. En cambio, el otro reflexionó en cómo atacar o reflexionó en que, ah, ya me toca a mí, te voy a pedir ayuda a ti, Zeus, para que me puedas, para que pueda matar a Alejandro. Eso me llama mucho la atención. Concédeme, ¿no? Sí, Sí, es cierto. Entonces, ahí hay una causa mítica de destino, ¿no? Porque sí habla acerca del destino. sí, Ahí como no, ya todo está unido. ahí no se podría también relacionar con el concepto de moral o con el concepto de ética, en el sentido de que la ética, como dices, habla de los actos que tú realizas, ¿no? Y aquí parte de sus actos que va a realizar dependen de lo que el dios, en este caso Zeus, le dicte, ¿no? Ok. ¿O tú qué De opinas? parte de respetar sus creencias, en decir yo hago todo lo que mi Dios diga. Ah, sí. Pues por, Ya encontré la presentación que decía. Es interesante. Y me imagino que quieres compartirla y hablarnos sobre ella. Pues si quieren, pero está muy buena, la verdad. Habla de esto, habla de la ética homérica. dale, dale. ¿La Este, comparto? Dale. sí, 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 adelante, sí, te voy a aquí habilitar. Ya, se supone que ya puedes, Sí, a ver, nada más déjame rápido, la comparto. Ahorita me permíteme. Está poniendo. Ay, ¿ya están viendo? listo. Sí. Listo. Bueno, bueno, pues si quieren la vemos rápido. Esta la hice el semestre pasado en una clase. Este, y bueno, básicamente aquí hablamos mucho de la ética homérica, o sea, de los principios como que generalizados que se pueden ver en la obra de Homero, ¿verdad? Y pues podemos iniciar con esta quote o esta frase que dice que los hombres son efectivamente como las hojas de los árboles
y como ella se sucede en las generaciones, pero a través de esa caída continua pervive el perfil que el esfuerzo heroico ha sabido marcar en la colectividad a la que pertenece. Aquí podemos ver, por lo que estábamos mencionando, de que todo este sentimiento de colectividad, ¿no? O este sentimiento de honor que se podía ver aún, o sea, si la desgracia de uno o el honor de uno se compartía, se vivía entre todos. También me acuerdo que vimos esto, que la principal cuestión que se puede observar en la obra de Homero sería el heroísmo, ¿no? Parte vital de las relaciones interpersonales de este mundo lírico. La batalla y la muerte eran cosas deseadas para poder trascender en la memoria colectiva. Este heroísmo puede ser visualizado, como lo estamos viendo ahorita en los cantos, de Héctor, Aquiles y Ulises, pero Ulises en el caso de la Odisea, ¿verdad? Básicamente también se habla de la fortaleza de carácter, tanto espíritu y físico, como ahorita lo mencionábamos, de los torsos, de las actitudes, que eran determinantes para las adversidades que el destino divino les presentaba. Y aquí se ve mucho también todo el sistema como que divisorio, ¿verdad? Dentro de este heroísmo, que era una división social latente y de un cierto sentido oligárquica. Tanto que los personajes protagonistas eran como fichas de ajedrez de las voluntades divinas, como lo que decíamos, que casi como se entretenían, por lo tanto, son provistos de cualidades afines a estas mismas, o sea, con esta divinidad, pero también no pasando de lo humano. Básicamente también los hombres comunes se mantienen al margen de lo dispuesto. Bueno, ahí nos estamos como adelantando, ¿verdad? A lo mejor ya spoileé, ¿verdad? Que es visto principalmente en el funeral de Patroclo, donde estos mismos se veían dispuestos a morir. Básicamente se puede observar que los conceptos utilizados en la Ilíada y la Odisea fueron influyentes en las épocas posteriores, por lo que aunque el poema no sea el reflejo de un hecho histórico, podemos inferir que existió un pueblo que vivió encarnó tales valores. Como estaba mencionando creo que la sesión pasada, que todo esto como fungió como un mito fundacional para las culturas griegas. También hablando de esto de la voluntad divina, básicamente nos encontramos a una concepción teocéntrica que determina la conducta del ser humano. Además de que una humanización de los dioses, ¿no? O sea, básicamente los dioses se ven muy con características demasiado humanas. También, de una otra manera, como que el sentimiento de destino y lo que hacen es, bueno, no me acuerdo muy bien de este slide porque yo no la hice, entonces ahí si quieren interpreten lo que busquen, pero me acuerdo que sí, que el azar juega un papel muy importante dentro de esta voluntad, porque me acuerdo que decía que Zeus, por así decirlo, con su rayo, con su voluntad divina, de repente los rayos como que no tenían dirección, o sea, cae donde los lancen, sin embargo, y luego los humanos responden como esto. Bueno, la concepción de la muerte en todos los mitos o escritos de Homero era, para los héroes vivir era combatir. La muerte de los héroes no eran anónimas. Entre todos conocen las vidas y logros de sus rivales, o sea, tienen mucho respeto por el rival. Entre más glorioso será el enemigo, más grande será la victoria. La gloria del linaje no mueren con ellos, sino que trascienden. Básicamente vencían a la muerte viviendo en la memoria colectiva de sus pueblos. Y bueno, básicamente aquí está, pues más o menos lo que estaba diciendo ahorita. Básicamente uno de los peores castigos para alguien que muere es ser enterrado fuera de su tierra natal. Para Homero existe una conexión fuerte entre el cuerpo y el alma, y los guerreros daban su vida por proteger. Básicamente, pues todo su honor, todo este sentido de heroísmo. Ah, y aquí están los nombres que decía. Básicamente, de una u otra manera está interesante, ¿no? Porque a la vez que la guerra es como que de una otra manera enaltecida,
en cierto sentido se condena, pero como que todavía se sigue, pues la cuestión del heroísmo es lo que se enaltece, ¿no? O sea, siempre, pero también de una otra manera se insiste como que en el valor de la paz, en cierto sentido, que en griego significa eirene, en la importancia de evitar resolver la guerra y restaurarla una vez más, como que es un ciclo que van viviendo. Y aquí está lo de los nombres. Era el ágatos, que es el concepto fundamental del hombre digno, o sea, puede ser ambos adjetivo sustantivo y denota las virtudes de coraje, fuerza, nobleza, sabiduría, justicia y alta alcurnia. Aquí partiendo de la cuestión oligárquica de los griegos. Básicamente es el ideal que siguen todos los guerreros dentro del conflicto. Y no es tanto como que el coraje el que otorga el estatus, sino el coraje que conduce a la victoria que luego da el estatus, ¿verdad? Y bueno, sí, básicamente el jefe local de estas pequeñas comunidades de Oikoi, que era básicamente como que las comunidades autónomas de ese tiempo, era la unidad básica de sociedad de la mayoría de las ciudades-estados, y el que encarnaba todos estos valores era el Agatus. Bueno, aquí ya es habla de la Odisea, ¿verdad? Y pues sí, básicamente el time era como que los medios materiales que cuenta un Agatus para llevar una tarea, o no me acuerdo muy bien de esta, la verdad, ahí perdonen, pero me salió muy improvisado ahorita la presentación. Bueno, y los hombres débiles son los que se refieren a los cacos. Básicamente era la conducta de los cobardes y de los débiles, se definía de esta manera, y era un término despectivo, que era como el antónimo de ágatos, y fallaban en el deber ser y el hacer, cómo está todo esto inmerso en un ideal, y todo como esto se suele aparecer en los textos homéricos, y ya, ahí se acabó la presentación que hice con los compañeros, o sea, antepasado, y ya. Muchas gracias por la presentación. Hay un tanto improvisada, pero pues... Sí, no pasa nada. Qué bueno que te animases a participar. Eso sí es importante. Pues fíjate, tomando lo que tú acabas de mencionar acerca de algunas personalidades o tipos características del hombre griego o de los hombres griegos, después de que Menelao aceptara el reto y como dice Yoda, que acepta su destino inexorable, hacen una petición tanto Agamenón como Menelao, pero guiada por Agamenón, donde dice que él necesita que Príamo, que es el padre de Agamenón, perdón, de Héctor y de París, y ¿sabes qué? Necesito que Príamo, que es el rey, venga a sellar los juramentos. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Entonces dice, si no viene él, sus hijos, a lo que yo entiendo, le está diciendo, ellos son jóvenes y son insolentes, son inexpertos. Entonces, ¿ustedes recuerdan la política de Platón en alguno de los versos o en alguno de sus descripciones habla acerca de que la juventud no era tan necesaria? Bueno, una de las condiciones para que puedan dirigir a una nación, pues debería de ser ya entrado en años donde hay sabiduría. Sí, el rey sabio, ¿verdad? El rey Así filósofo. es. Entonces, esta podría ser como que hay una conexión entre la política de Platón, Claro. ajá, y la petición de Agamenón de que venga Príamo a pedir a hacer los juramentos. Porque eso sí ha sido como a través de la historia en prácticamente todas las culturas, ¿no? En todas las culturas tiene ese concepto de que el más viejo es el más sabio y por tanto tiende a ser parte de los gobernantes, ¿no? Sí, el viejo de la tribu, ¿verdad? El viejo de... Claro.
Y algo también que me llamó mucho la atención, que dijiste, Héctor, la superstición, así que muchas veces se lo dejaban a los dioses y que por cosa de suerte no pasaba. Y aquí también siento que tiene que ver mucho la superstición que creen que Zeus era o sea, sí era el mejor, pero muchas veces no tiene que ver, por decir, Zeus ya no quería guerra, la que estaba ahí era su esposa. O sea, como que era más factible que le pidieran a Hera que a Zeus para que los ayudara. Y sí, no, más que nada porque como que tenían ese tipo de relación y pues Zeus era como el todopoderoso que estaba en medio de la guerra, o sea que no daba ninguno de los dos bandos, el mediador. Pues sí, sí, sí. Había muchos dioses mediadores aquí. Sí, como que entre los conflictos siempre había un mensajero, ¿no? Entre tales figuras. Y como lo dijiste en tu presentación, ¿no, Héctor? Que sí valoraban a los actos heroicos en guerra, pero que en general también valoraban los actos de paz, ¿no? Sí, como Creo que que hasta había un consenso de que, oye, pues está, o sea, la paz en sí es un valor digno de ser, pues, de una otra manera glorificado, no sé. Y por eso como que estas negociaciones, ¿no? pregunto para ustedes, ¿ustedes creen que valoraban más la paz o la guerra? Mándame. ¿Creen que valoraban más la paz o la guerra? Pues fíjate La que guerra. está la Bueno, guerra. sí, Yo, Sí, yo porque digo yo a la digo que guerra. ambas, o sea, yo digo que ambas y en la misma, el pensamiento dual que se había platicado de otros. A ver, permítanme un momento porque tengo visita. A lo mejor Claro. podrá ser como lo que tú mencionabas, ¿no, Héctor? Que lo veían como un ciclo y pues Sí, en un ciclo hay sí, momentos de guerra y luego hay momentos de paz y luego guerra y luego paz y así. como que decían, pues cuando estamos en guerra vamos a ser guerreros, o sea, vamos a irnos Ándale. todos, ¿verdad? Y cuando hay paz, pues que haya paz, ¿me entiendes? Como que no medias tintas, ¿me entiendes? Ey. No, siento que también que valoraban más cuánto los veneraban. O no sé, a lo mejor me está adelantando, pero como en el canto 4 cuando Zeus ya no quería que hubiera guerra, dijo, no, pues es que ahí donde tú quieres que se destruya todo, me veneran mucho y siempre son respetuosos conmigo y shalala, shalala. Como que muy vanidosos, ¿no? Ajá, o sea, siento que respetaban más eso, cuánto los veneraban. Sí, sí, sí. Sí, lo que me gusta mucho de los dioses griegos, al menos, es que como que tienen una relación muy, yo dependo de cierta adoración o yo dependo de cierto como reconocimiento por parte de mis adoradores para poder como que dignificarme, ¿no? Está interesante esa postura. Ajá, o sea, a lo mejor voy a estar muy, no sé, muy tonta mi referencia, pero se me figura, no sé si han visto la película de Coco, la de Disney, se me figura mucho a eso, Sí, en el Día del Muertos, cómo valían las personas que ya, los espíritus, cómo valían dependiendo a cómo las veneraban o cómo las apoyaban las personas en vida. Sí, sí, Y sí. si las personas no te apoyaban en vida, prácticamente no eras nada, como el personaje principal. Bueno, uno de los principales no era absolutamente nadie porque no había quien pusiera foto en su altar, no había absolutamente nadie y eran almas en pena que ya terminaban yéndose del camino pues, de las almas, o sea, que ya terminaban esfumándose porque no había nadie que las veneraba. Entonces, igual con los dioses, que entre más te veneren, más te veneran, más grandote, o sea, o más poderoso eres, como Zeus, que todos lo veneraban, pues él era el mejor. Y entre ya menos te veneraban, pues menos bajaba, más bajaba tu categoría, siento yo. Y es que eso que acabas de Una decir relación. tú tiene que ver mucho con la definición de honor que hace rato esbocé, que en su segunda acepción significa gloria o buena reputación que sigue a la virtud.
al mérito, a las acciones heroicas. Entonces, lo que tú dices, has hecho una puntuación muy valiosa para mí. Para mí también, y en el sentido de que empiezo a ver que no solamente este tipo de reconocimiento era valioso para los dioses, pero como dijo Héctor, también para los seres humanos, ¿no? Entonces como que hay esa característica compartida entre los dioses y los seres humanos, ¿no? Ok. Ajá, justo como en la película Coco, se tenían que igual que complementar. Bueno, ahora sí, ya que ya no tengo tantas visitas, aunque se me hizo aquí la guerra, unos pequeños troyanos contra aqueos. Una pequeña invasión. Fíjate que me había quedado cuando mandan a llamar a Príamo, porque en el canto 3, en el verso 100, mencionan Agamenón, que los pensamientos de los hombres jóvenes siempre son volubles. Pero si un anciano, hablando de Príamo, se encuentra por medio, toma en cuenta el antes y el después para que el resultado sea el más satisfactorio para ambas partes. Aquí voy a subrayar ambas partes porque ya cuando empiezan a hacer Agamenón le habla al heraldo, que es el oficial de armas, que es un rango intermedio, el que es entre el rey y el ejército, a Taltibio. Y ¿sabes qué? Pues veme a traer todo lo necesario para hacer la ceremonia de los juramentos. Ajá. Y entonces allí entra en escena, en ese momento, entra en escena Príamo con Helena. Entonces, aquí cuando ya entra Helena en escena, a mí se me hace muy importante la forma en que Príamo no culpó a Helena por toda la guerra que había pasado. Entonces, inclusive él, desde mi punto de vista, se vuelve humano, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Mira, ya llevas aquí tantos años, por lo menos 9 años que llevaba la guerra, y mira a aquellos que se están batiendo por ti, ve a tu antiguo esposo, inclusive dice a tu ex esposo, y mira a la gente de tu país, y Helena estaba buscando incluso a sus hermanos. Entonces ahí es algo de la no culpa, entraba mucho más la razón que el estar culpando, y todavía se ve la característica de una persona honorable. Seguido a eso, si ustedes recuerdan, aquí hay otro factor que es bien importante, o que yo más bien le quiero dar esa importancia, porque a lo mejor ni es importante. Helena siguió a Paris. Más adelante dice que Paris la raptó, pero ella dice que Helena siguió a Paris y dejó todo, y por eso se lamentaba de eso. Ella se decía cara de perro. Y ajá, sí, dejó todo, inclusive dejó a su hija por seguir a Paris. Ahora, aquí me llama mucho la atención porque Paris es hijo de Príamo. Sí. Entonces, Príamo tuvo 50 hijos y 12 hijas. En la Ilíada, nada más se mencionan a 23 hijos y a 2 hijas en la Ilíada, pero ya en literaturas más generales, le atribuyen 50 hijos y 12 hijas. Entonces, ¿por qué? Me parece algo bien interesante, porque ya cuando va a pelear Menelao contra Helena, por Helena contra Paris, vamos a ver cuál fue una de las causas que en el principio no se había dicho y lo habíamos mencionado en la sesión anterior. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió todo eso? Yoda dio una introducción y él la enfatizó mucho en que se tenía que saber qué pasó antes. En el capítulo, bueno, aquí ya no lo anoté, pero lo que dice es, Menelao ofreció su hospitalidad, le cedió en algún momento su palacio a Paris Alejandro, y después de que le haya ofrecido, él se tenía por costumbre y era muy importante que ser hospitalarios, la amistad. Entre los iguales era bien importante respetar la amistad y ser muy hospitalarios. Entonces Menelao le ofrece hospitalidad a Paris
Paris, el atributo, por eso hace rato subrayé que era hermoso, que tenía rizos, que era de una apariencia bella. Se presenta al palacio de Menelao, entonces ve a Helena y ella, y por eso es el subrayado anterior, huye y deja a todo su país, inclusive su hija, por seguir a París. ¿Y en qué momento fue? Cuando Menelao le da hospitalidad a Alejandro. Pero aquí fíjense lo que dice Menelao. ¿Sabes qué? Esto que voy a hacer, y es cuando Yoda o alguno de ustedes dijo que le reza a Zeus. Le reza a Zeus. Sí fue Yoda, Gerardo, cuando le dijo, ¿sabes qué? Le voy a rezar a Zeus para que mate a Alejandro. Y después de matarlo, que quede como ejemplo para la posteridad. Eso es algo bien importante. Eso ya entra en una categoría moralizante o pues para que rija la conducta, los valores de la sociedad. ¿Sabes qué? Si vas a ofrecer hospedaje, pues sé buen hombre griego, sé honorable y respeta a las esposas de los que te ofrecen la hospitalidad. Y aparte también lo que dijo Héctor, de eso de que también le sirva a los demás, aparte de que también se quede grabado de que él fue el honorable que mató al gran Paris, que lo honraran por matar al gran Paris, que lleva dentro de su ética, que los honraban constantemente por ser los mejores guerreros, como lo dijo Héctor en su presentación. Sí, sí, sí. Eso tienes razón. Y creo que con esto termina prácticamente el canto 3. Canto 3. Ajá, prácticamente. Entonces ya para el canto 4, que ya implica la violación del juramento. Entonces aquí ya se llevó el juramento, ya aceptaron pelear, ya Príamo fue a hacer el juramento y de hecho pues se da la retirada, ¿no? Hace Helena presencia y se explica dónde comenzó la disputa. Y acuérdense de que como lo había deshonrado Paris Alejandro a Menelao, el deshonrar a una persona era el deshonrar a todo el pueblo y por eso se levantaron en armas. Era como un castigo, ¿no, amigo? ¿A qué te refieres con castigo, mi estimado Fabricio? Bueno, saludos a todos, pues lo que acabas de mencionar, me imagino que por los dioses, ahora sí, como dicen, les cayó un castigo, ¿no? Es que ahí sí, no leí el canto 4, amigo, ahí sí, no leí el canto 4. Ah, no te preocupes, no pasa nada. O sea, aquí lo que vamos a construir y vamos a analizar lo que podamos. Algo que también me llamó Adelante, mucho la Gerardo. atención fue algo que también pasó muy común aquí cuando le pedimos a Dios o a alguien de que no, ayúdame a hacer esto y como nosotros queremos que no lo cumplió, le reclamamos el por qué. Exacto. Cuando Menelao, perdón. le aventó la lanza a Paris y no lo mató, le reclamó a Zeus, le dijo, ¿qué ¿Por pedo? qué, no? Ajá. Sí. También eso me llama mucho la atención, o sea, como que le contrapunté, o sea, primero lo venera mucho, y ya cuando porque no hace su santa voluntad, también lo reta o le dice. Correcto. Sí, y bueno, ya cuando ya entramos de lleno a la violación del juramento, ya cuando lo que menciona Yoda, pues ya es un poquito más adelante, cuando ya inicia la pelea, pero antes de iniciar la pelea me gustaría comentarles que estaban los dioses, pues viendo como si uno ve la televisión, la batalla, y de repente lo que me di cuenta de que Paris era ayudado por Afrodita y Menelao era ayudado por Atenea, como que eran las diosas que los estaban protegiendo, Los ¿no? protegían, ¿no? Así es, y si nosotros observamos, y por eso hice la anotación de Príamo, que había tenido 50 hijos y que Héctor Alejandro era hermoso, no sé si sea casualidad, pero Afrodita es la diosa de la belleza y de la sensualidad, la diosa del amor, mientras que Atenea es la diosa de la guerra, de la justicia y muchas más cosas, ¿no? Pero principalmente se le conoce por su formato guerrero. Ahora, ¿qué tiene esto que ver? Pues
lo que entiendo cuando estás personalizando o tipificando a estos dos individuos, están contraponiendo los valores, las virtudes. Ok. Ajá. Acuérdense que estamos buscando elementos, Elementos las para. causas y de las razones Ujú. para generar contenidos. Ahora, después de aquí, lo que pasa, y es ya aquí donde inicia, aquí este es el punto de ruptura, el punto donde cambia la historia, donde se rompe el pacto. Hay un arquero que se llama Pándaro. Entonces, de repente se le aparece una diosa y ¿No le es dice, el que dispara una flecha, amigo? ajá, exacto, está el Pándaro y le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ganarte los honores? ¿Quieres ser recordado? Ajá. Lo que decía Héctor y lo que decía Gerardo. ¿Quieres ser Ujú. recordado? ¿Quieres ser de gran honor? Pues mata al culpable de toda esta pelea que es Menelao. Oye, pero ¿cómo nada más andan metiendo carbón los dioses, ¿verdad? Metiendo la leña ahí. Bueno, pero Métele justamente, ahí métele Zeus la ya, leña al fuego para que arda. Sí. Zeus ya no quería, y aparte Sí, se ya no- indignaron, siento que más que se indignaron más, porque ya ves que pues Menelao falló y su espada también se rompió, entonces fue como que ahorcarlo, y Afrodita bajó a ayudar a Paris. Y sí, ellos se sí, sentían deshonrados también porque pues tuvo una intervención directa de una diosa. Y ahí fue Pero, cuando la esposa de Paris ya dijo, no, pues este vato ya va. pero Atenea también bajó a la tierra, ¿no? Atenea bajó a la tierra, ¿no? Sí, Ajá, pero, bajó para decirle el mensaje. ajá, no o sea, eso fue como que antes, o sea, siento que fueron dos deshonras. La primera de que se intervención, y ya la segunda de que Zeus se peleó con su esposa, y ya su esposa convenció al arquero para que cometiera la segunda deshonra, que iniciara la batalla. Ok. sí, sí, tienes razón. Me salté la parte de la pelea. Qué bueno que haces esa aclaración, Gerardo. Exactamente, sí, ya se pelea Alejandro contra Menelao. De lado. Ajá. Y se había atorado después de que se rompió su espada, como dice, se había atorado su casco, ¿no? Y se estaba ahorcando con la correa de su casco y de repente se rompe o la rompe Afrodita, ¿no? Y aquí lo que me llama mucho la atención, y por eso vuelvo a Príamo y sus 50 hijos, que se lleva a Paris Alejandro a un, ¿cómo se llama? Pues a su palacio, a una alcoba, y después manda a llamar a Helena. El canto 4 acaba con que pues hacen los deberes maritales, ¿no? Uy. Así es, así es. Y bueno, aquí otra de las cosas que quiero destacar, que ellos estimaban mucho la valentía como una de las virtudes, el valor, y de hecho se alegraban mucho que las personas fueran valientes. Esto se lo dice Agamenón a Idomeneo en el canto 4, en el verso 260, le dice, vamos, corre al combate y compórtate como siempre te has preciado de ser hasta ahora, hablando del valor. Idomeneo respondió, seré tal como te prometí y aseguré. Ahí viene otra vez la reivindicación del honor. Yo te doy la palabra y la voy a cumplir. Como he sido antes, voy a seguir hacia adelante, ¿no? Y entonces el Atrida siguió adelante lleno de gozo. Entonces tenían en mucha estima también la valentía. Pero una pregunta, ¿no se tuvo una tregua para, digamos, parar un poco la guerra cuando bajó Atenea o Afrodita? O sea, definitivamente se detuvo la guerra y Ayón hace rato preguntó o hizo una pregunta muy relevante
donde Ajá. dijo, ¿qué preferirían más, la guerra o la paz? Ajá. Yo lo que entiendo que ellos preferían ambas y estaban al mismo nivel, de tal forma que estaban dispuestos a morir, pero lo que ellos tenían, lo que, por ejemplo, cuando plantearon la guerra, la lucha entre Menelao De lado. y Alejandro, Ujú, lo que hicieron es que después de que alguno de los dos muera, ujú, vamos a hacer las paces, vamos a sellar la amistad, ujú. vamos a tener paz. O sea, ya me ganaste, ya te vencí, o ya me venciste, y vamos a ser Ujú. amigos, ¿no? Entonces, ambos, ellos anhelaban mucho la guerra porque les daba el honor, El honor, exactamente. ajá, y, y el honor para ellos era muy importante, y la grandeza también, pero además también valoraban mucho la amistad, ¿no? Porque quiere decir que en algún momento tanto los troyanos como los aqueos, pues Ujú. pues eran amigos. De lo contrario, pues obviamente Menelao no hubiese invitado a Alejandro a su casa. Imagínate a qué grado que Menelao los recibió ahora sí en su castillo Así es, y fue un gran hospitalario con ellos. O sea, había una amistad entre los troyanos y ellos. exacto. Ujú, Entonces, pues, querían volver, ¿sabes qué? Pues ya se equivocaron, ya nos echamos un tiro y ahora sí, vamos a ser amigos otra vez, ¿no? ujú, También no sé si ustedes notaron ya que en los últimos cánticos que uno de los soldados quería tomar las armas de uno de los muertos. Ese fue en el canto 4, en el verso 470. eh, y entonces los demás compañeros lo rescataron y como recordando que fue escrita la Ilíada para ser ejemplo para futuras generaciones, ujú. consideran la rapiña como un acto deshonroso. Ajá, o sea, sí se lo puedes ganar a tu enemigo, pero se lo debes ganar bien. No, no debes en un acto de rapiña, no. Como que es una cuestión casi, casi ritualística, ¿no? Sí, Me sí. recuerda mucho a la guerra florida de los pueblos prehispánicos, A ver, comenta. Ándale, ándale. que se organizaban ahí nomás para partirse la madre, ¿verdad? Y recolectar todo, ¿no? Vámonos. Sí, sí, sí. Creo que en la peli, bueno, haciendo referencia a la película, me acuerdo cuando desembarcan y los soldados de Aquiles estaban como que ansiosos del motín y Aquiles es el que les dice, adelante, métanse y agarren todo, porque ahora sí, como dices, Ya ganaron. fueron, fue bien ganado, Eh, exactamente, fue bien ganado, exactamente. sí, Sí, pues no, no es como rapiña pura nada más, porque sí. Exactamente, no es como rapiña pura, también no has ganado, ¿no? También no tienes el honor de despojar a tu contrario. claro, claro. Ujú. Y algo también que quisiera resaltar es que siendo dioses, no los quita de los problemas maritales, porque casi siempre Zeus y su esposa se están peleando por cuestiones de la guerra, o por celos, o por, Qué o sea, raro, qué no raro. los quita, pero siempre se están peleando, o sea, como por ejemplo en el canto 4 ya Zeus ya iba a terminar con la guerra, porque él veneraba mucho a Troya y todo, y su esposa dijo, no, ni madre, todo mi trabajo que he hecho, todo mi mérito, no lo vas a echar a perder. Dijo, bueno, ok, ya haz lo que tú quieras, pero cuando yo haga esto ya no me digas nada, o sea, y también desde el canto 1 o 2, no sé si me ocurrió Fabricio, cuando lo de que la escena de celos, La de Tetis, que llega Tetis con Zeus a pedirle el favor de que ayudara a Aquiles. Sí. ah, La ve, ay, ¿cuál diosa? Se me va el nombre de la diosa. Que lo ve que estaba Era, abrazando las rodillas, que lo ve que estaba abrazando en las rodillas y la otra así como que, ¿qué onda, güey? era, ¿no? sí, Exactamente, era. Ujú. Sí, así como que, ¿qué está haciendo ahí pidiéndote favor, no? Y fue cuando le dice, tú no te metas ahora sí, no te metas en lo que no te incumbe, ¿no? Sí. Sí, sí, era realmente increíble. Esa escena la visualizas como que dices, no cabe duda que esto viene arrastrándose desde hace mucho tiempo.
Sí, siempre están peleando, o sea, como, bueno, no peleando así, pero siempre tienen esa riña, o sea, aún independientemente que son dioses, no los quita los problemas humanos, que son los problemas de pareja como tal. Exactamente. A pesar de que sean dioses, siguen teniendo esos problemas. Efectivamente. Y sí, y por culpa de la esposa, pues fue fue que siguió la guerra. Exacto. Sí. Sí. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y también ahorita que estoy reflexionando, le siguen como que, no, a lo mejor que lo estoy viendo así, pero todos lo siguen echándole culpa a la mujer, o sea, cuando todo inició la guerra y lo hacen querer ver que todo fue culpa de una mujer. Todo, o sea, el conflicto de la manzana, la esposa que traicionó a su esposo y ahorita la esposa de Zeus que quiso continuar con la masacre. Ujú. Sí, sí, pero aquí yo creo que Homero le da vuelta a esa narrativa. Cuando él menciona que Helena siguió ¿cómo se llama? A París, y yo siento que le da vuelta porque a ella se está jugando el honor. O sea, sí, quizás por la causa de una mujer, pero cómplice con París Alejandro, porque más adelante dice que él afirma que él la raptó. Entonces ahí como que sí la hace responsables a los dos. Dice Elena, yo sí dejé todo y me fui con Alejandro, que diga con París Alejandro, sí, perdón, París Alejandro. Y más adelante, en el cántico, en el canto 4, París ratifica que él la había raptado. Parece una contradicción, pero pues finalmente considera a la mujer en aquellos entonces como un objeto. Desde el punto de vista de él, pues sí, ¿no? Y desde el punto de vista de ella, pues ella lo siguió. Entonces ahí como que cambia un poco la narrativa, no es tanto la mujer. Es que siento que sí y no. ¿Por qué? Porque recuerda que ella se va con Alejandro por obra de Afrodita. Afrodita tiene mucho que ver para que la conquiste, porque se supone que ella era la mujer más bella y Afrodita se iba a encargar que Alejandro tuviera la mujer más bella. Todavía no ha llegado a esa parte, pero te escucho. O sea, no, o sea, al principio Ajá. del mito de la manzana de la discordia, que fue de que Afrodita le dijo, no, pues sabes que si me escoges a mí vas a tener tu sexo conmigo. Y el vato se la dio la manzana y al final le dijo, no, voy a encargarte que tengas a la mujer más hermosa. Y la mujer más hermosa era la esposa Elena. de Menelao, ajá, Helena. Y pues Ok. en sí fue Paris, pero con mucha ayuda de Afrodita. O sea, finalmente una mujer, ¿no? Ajá. Oye, sí, cierto, no recordé esa parte que ahora ya recuerdo, fue parte de tu presentación. Sí. Ah, ok, mira. Sí. Aquí lo menciona esta Anapati, es de la introducción que hizo Yoda. Sí, justamente lo estoy mencionando. De Sí. repente no vino a mi memoria, pero muchas gracias, Gerardo, por aclaración. Y el último punto que tengo para compartirles tiene que ver con una cuestión que yo ya le veo un tinte de estética, principalmente a la descripción de Homero. En relación a otros relatos, normalmente son muy grotescos. Por ejemplo, alguna vez leí un libro aquí precolombino, no recuerdo cuál es el nombre, y sí se veía toda una narración toda grotesca, dura, inclusive cruel. Pero aquí Homero ya empieza a tener estos conceptos de armonía de los que había hablado en un principio, y esto lo hace en el canto 4, en el verso 440, donde él narra lo siguiente, dice, cuando chocaron en guerra troyanos contra aqueos, allí se mezclaban a un mismo tiempo los gritos de dolor y de triunfo de los guerreros, los de aquellos que mataban y los de aquellos que morían. Y la sangre corría sobre la tierra, como cuando dos torrenciales corriente fluyen monte abajo desde sus nevados manantiales y vienen a juntar sus impetuosos caudales en la unión de dos valles.
Pues vean cómo, a mí me parece un concepto muy armónico de expresar una batalla. O sea, No si ya es no es tan grotesco como lo acabas de mencionar con sí, esa palabra, no es exacto. tan grotesco, Ya- está así como que dibujada en un contexto así que tú dices, está bien, no se ve tan feo, no sé cruel, no se ve, sí, no se ve exacto. cruel, no se ve Aunque, cruel. aunque ahí estaríamos cayendo en el error de juzgar esta obra con el concepto de estética o de bello que tú tienes, ¿no? Mm, Aquí Sí, también habría que sí. analizar en ese tiempo qué se consideraba bello, qué se consideraba artístico, qué se consideraba armonioso, que también ya lo vimos con la presentación de Héctor, ¿no? Yo creo que el honor representado a través de la fuerza física era considerado, o era como consideraban lo bello en ese tiempo, ¿no? Sí, el honor, acabas de decir. Sí, Y también siento que también ser bello físicamente, porque me recuerdo que en el canto 2 hacen referencia a un soldado que era extremadamente feo y por sí. ser extremadamente Ah, feo sí, decían sí, menos. sí. Sí, sí, en el canto 2 fue el que hablaban el tipo, el que estaba feo y que tenía joroba. Y, pues eran bastante vanidosos, ¿no? O sea, en general. Sí. Diciendo que también la belleza sí era. Sí, Pues, continúa, Jorge. no, adelante, Héctor, adelante, adelante. No, es que ya se me acabó lo que iba a decir. Pasó. No, yo le iba a comentar a John que tiene razón que no, desde el punto de vista de hacer mi juicio de lo bello, y por eso traté de compararlo, pues para quitar el juicio que tengo yo de lo bello contra una literatura precolombina. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre, pero sí veo como que rasgos, obviamente pues aquí ya entra la parte subjetiva y personal de, de esa comparación, ¿no? De lo que yo percibo como grotesco y de esto que ya percibo como de una forma más armoniosa. De hecho, si tú ves la narración, la hace de algo natural y que en alguna vez discutimos qué era lo bello, y cuando habla acerca de los torrenciales, corrientes que fluyen monte abajo, entonces cuando hablamos acerca de la puesta del sol, que a muchas personas en su mayoría pues se aprecia como bello, ¿no? Una bella tarde. Ujú. Paisaje pues, también en relación a una descripción terrible de estos cuates que despellejaban a las personas y les sacaban el corazón y mataban a los niños. Entonces, ahorita no es el ejemplo, pero lo que trato de hacer es de si quitarle el juicio personal a través de la comparación de algo más o menos de la misma época, bueno, del mismo tiempo, o lo más posible que se pueda acercar. Es lo que intento hacer, pero sí hay que analizar y quitarle mi perspectiva. Estás en lo correcto y nada más lo que quise hacer es un paréntesis ahí. tal vez no me refería tanto a tu perspectiva, sino como en cada época hay una perspectiva de lo que se considera bello. No. Ya más adelante con los griegos, ya ahora sí filosóficos, vamos a decirlo, tienen una concepción de belleza y así a través del tiempo se va a tener una concepción de belleza distinta. Entonces, a lo mejor el juicio debería ir de las cosas que eran grotescas o los relatos o textos que eran grotescas, ellos mismos lo consideraban como bello. Si es sí, entonces tendría que ser también considerado como algo estético. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, ya te entendí la idea. Sí, ya, gracias, Ayón. Sí, o sea, lo que para los bellos, los asiáticos, la belleza es diferente a la belleza de los griegos, diferente a la belleza de por ejemplo, aquí aztecas, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, y yendo en ese punto, lo que me parece súper interesante es que aquí convergen la idea moral y la idea estética. Bueno, no, obviamente en esos tiempos no había ninguna de las dos, ¿no? Pero sus actos morales van muy de la mano con lo que ellos consideran como bello, ¿no? Y lo representan a través de los físicos fuertes, de los físicos atléticos, de los físicos guerreros, de las personas. Entonces aquí vemos que estas dos cosas están todavía muy unidas en esta época, ¿no? Sí. Y finalmente, el contrastando el punto que tú dices con el personaje que se llama Tercites, perdón, que mostraba la relación entre lo no deseable y lo desagradable
para ellos, tanto de carácter como repugnable en lo físico, el personaje que hace rato mencionaban, del canto 2. Entonces, como que sí hacen eso, ¿no? Lo hermoso y lo bello desde su percepción con lo honorable y lo deseable. Y por el otro lado, lo no deseable, desagradable, con lo repugnante físicamente. Lo bajas. Esos son los puntos que tenía para compartir, perdón, acerca de este estudio que hicimos, el canto 3 y 3 y 4. 4. Yo quería regresar un poco a lo que habías mencionado en un inicio del honor y la cualidad de la moral, Sí. y ya entendiéndose como desde un punto de vista ético Ujú. y comparándolo, o más bien enriqueciéndolo con la presentación de Héctor. No me quedó muy claro si los dioses tenían un efecto en el actuar de las personas, o más bien era el azar lo que hacía que las personas actuaran, más allá, aparte de lo que es la cuestión de honor. Fíjate que como no hice ese slide, no me acuerdo. Pero podemos analizar, ¿no? O sea, Pero no, lo podemos analizar, así que hay que echarle Yo ahora sí. siento que son las dos, porque también, o sea, al principio del canto 4 se ve como un dios tiene efecto directo en el pensamiento y en la obra de un arquero que hace la segunda falla para que inicie la guerra como tal. Es que fíjate que yo lo veo como que sí, o sea, los dos que intervienen para sus como que asuntos, pero como que hay hechos que se les sale y de una u otra manera como que intervienen en la manera en la que actúan, ¿no? Como lo que decía del rayo de Zeus que cae, pero no como que impacta a alguien, ¿me entiendes? sí, el azar lo sufren ambos, tanto los dioses como los mortales. Yo Pero creo que por también, eso también de ahí depende el mismo valor que tenían para la guerra y la paz, ¿no? Si te tocaba la guerra, pues el azar decía eso, o en unas ocasiones los dioses decían eso, y pues vas, como dijo Héctor, pues si vamos a hacer guerra, vamos a hacerlo con todo, si vamos a hacer paz, también vamos a hacerlo con todo, ¿no? y aquí lo interesante de cómo aceptaban su destino. Por lo menos en el Cántico 3 hacen una fuerte énfasis en destino inexorable. Como que tengo que cargar mi peso porque el mundo lo decidió así. Lo acepto, si el Dios ha dicho que esto es mi destino, yo lo acepto. Claro. O sea, no he visto ahorita a alguien que se haya arrepentido de su destino, ¿no? Sí, sí, como que también es un justificante como de esa oligarquía, ¿no? De que no es que mi destino es ser tal o mi destino es pertenecer a tal clase o por así decirlo. De hecho, era un honor morirse en la batalla. Ellos, porque era un gran honor, ¿no? Ah, por supuesto. Las luchas en guerra era el honor, justamente lo que estaba mencionando Jorge. La lucha en batalla es ok, ya nos dimos en la matrushka, ahora sí, volvamos a ser amigos y tan se acabó. De hecho, en la mitología nórdica, ellos ya cuando eran soldados ya muy veteranos, ellos buscaban la muerte, o sea, no se dejaban, pero ya anhelaban que los mataran para que para que se fueran al Valhalla con sus dioses. Exactamente, el famoso Valhalla. Es lo que querían ir varios a, ahora sí, ir al cielo, pero honrados. No sé si se acuerdan, bueno, creo que en la cultura nórdica, cuando querían hacer eso del Valhalla, antes de las guerras, hacían como un famoso festín enorme, y ya cuando, ahora sí, morían, era así como que, wow, lo hicimos antes y estoy feliz de haberlo hecho. Y sí, y de hecho tenían que morir en batalla, porque ¿sabes? Si los mataban, por decir, estando dormidos, estando así, no se iban al Valhalla porque no se iban honrados, por más soldado que seas, no se iban honrados. Ahí eso no me No la sabía. sé. Eso sí no me la sabía. La verdad, ahí sí me falla. O bueno, tal vez estoy en un error. Y ya entra, bueno, ya tomando el rumbo que le está dando, o que entiendo que le está dando a John acerca de la ética, como en un principio mencioné,
hay un escritor donde él llama que la ética, en su interpretación aristotélica, que más bien dice que la moral es algo que se vive. Y de ahí menciona acerca de la ética como algo que reflexiona sobre lo que se vive. Más menos palabras, eso es la idea. Entonces, aquí lo que yo alcanzo a observar, que parte de su ética, uno de los principales valores, de su moral, era la valentía, el honor, lo bello, la palabra, que se cumpliera, y principalmente la justicia. Son elementos de una ética normativa que yo alcanzo a ver en estas batallas. Y los ejemplos pues ya los compartí. Pregunta Jorge, tomando como los metaconceptos de filosofía, como es ética, ya vimos un poco también de estética, podemos encontrar aquí en la Ilíada algo de epistemología o de dónde viene el conocimiento, algo que podamos vislumbrar de estas épocas. Por lo menos a donde llevamos, hasta donde ya hemos leído, no alcanzo a identificar muchos rasgos o características o categorías que me den indicios sobre epistemología. Pero ¿Y de lógica? de lógica sí, ya mencioné en el cántico 1 y 2 que sí hay algunos elementos de lógica. Cuando hablan acerca de eres más poderoso porque tienes más tierras que gobiernas que yo. Entonces ahí estás hablando una relación de orden. Ajá, donde pues, si hay dos cantidades, existe la relación de mayor, menor e igual, ¿no? Algo que se llama la tricotomía. Entonces, pero sí existen algunos tintes que van para allá. Por ejemplo, el observar a la naturaleza. Observan mucho la naturaleza y de ahí obtienen como que los conceptos del entendimiento humano. Entonces, a través de la naturaleza dan ejemplos, como toman ese análisis, esa visión de ese sistema de la naturaleza y entonces empiezan a hablar acerca de ellos como si fuesen el principio del conocimiento, que es parte de la epistemología. O sea, yo la veo así. Entonces, ¿crees que también hay... Ajá. Perdón. No, dale. ¿Crees que también hay un origen en lo mítico para el conocimiento que ellos manejan? Por ejemplo, ¿a qué te refieres como para poderte entender? Sí, no sé, se me ocurre como tenían conocimiento de guerra, ¿no? Las cuestiones del conocimiento de guerra las adquirían a través de la experiencia de mucho tiempo o también recibían de los dioses parte de ese conocimiento que ellos ya después lo aplicaban. Bueno, pues yo siento que ya muchos y aquí pues les invito a todos a echarle un montón a las preguntas a John. Sí, siento que ya había muchas características que son dones con los que nacías. Sí, yo puedo, o sea, perdón, no es discrepar, pero a lo que tengo yo entendido, por ejemplo, con los romanos, hacían ahora sí como tipo los espartanos. Su raza, la raza romana era una raza guerrera, ¿sí? Que únicamente se dedicaban a ser soldados, guerreros y ok, listos para la guerra. No fueron pensadores. Ahora sí, los pocos pensadores que surgieron fueron por No te vayas, Fabricio. Ya se fue. A ver si regresa. Está lloviendo allá en Guadalajara. ¿Dónde andas tú ahorita, Adrián? En casa llegué hace rato, llegué como hace media hora. Cuando me conecté, venía llegando de la chamba, bro. Acá en Calimaya, en su casa, cuando gusten, bro. ¿En dónde? Calimaya, Estado de México, cerca de Metepec, Toluca. No había escuchado de ese municipio. Calimaya, barrio. Nada más como de playa o algo así.
Estaría Yo pensé que era Colombia o algo así también. Sí, yo también. Estado de México, güey, está lloviendo, está todo bien culero ahorita, güey. Ya perdimos a Fabricio, pensé que iba a regresar, a ver si se vuelve a conectar. Sí, y hasta ahorita lo que yo he leído, porque tampoco es como que una primera introducción ya con elementos filosóficos, le pongo comillas porque solamente estamos iniciando en esto de Sí. estudiar. No he encontrado elementos para poderte decir. Lo que sí he visto son ya que eran dones, ¿no? Y por ejemplo, los que destaqué hace rato de Odiseo, pues, el de los hombros anchos, ¿no? Creo que Platón significa eso, ¿no? El de los hombros anchos. De hecho, no sé dónde lo dijeron, no sé si lo dijeron aquí, que Platón era luchador, o sea, grecorromano. Mm, O sea, que casi Platón era como su apodo de así como le dicen los jugadores de fútbol, de que el Chicharito, bueno, el Platón. sí, y esas son características físicas. Pero, por ejemplo, también hay características de Odiseo, ¿no? Que era el ingenioso. De Néstor, un buen orador. Entonces, todos así como que ya que no dicen dónde las aprendieron, sino como que ya eran dones. Entonces, alguien como que ya nacía con algo y ese algo lo determinaba. Hacía la pregunta porque, bueno, estoy tratando de sacar una conclusión de lo que llevamos hasta ahorita y me voy dando cuenta que las cuestiones de estética, de ética, de religión, si se puede llamar, como que están muy entremezcladas, ¿no? Como que Ahorita sí, ahorita en estamos... esta época todo está relacionado, todo depende uno del otro y hasta cierto punto parece como también algo armónico, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, estamos en la era mítica. Totalmente. Ajá, sí. Y de hecho, pues, lo que nosotros estamos buscando elementos, porque más adelante, bueno, no me quiero adelantar, pero ya cuando entremos a Heráclito, a Parménides, a Anaximandro, a Anaxímenes, pues vamos a ver elementos que aquí se están viendo, ¿no? Sí, porque de una otra manera este fue los textos fundamentales de la civilización griega. Ajá, y Es después, como leer la Biblia para entender el mundo medieval o más allá. por ejemplo, vamos a ver, digo, ya adelantándome un poquito sin decir, los pitagóricos casi sentaron algunas de las ideas, tanto de Platón como de Aristóteles. Muchas, ¿no? Ajá, entonces dijo, wow, pues, y después los platónicos se basaron en Tales de Mileto y en Heráclito. Ajá, y en algunas concepciones así diferentes de otras personas, ¿no? Inclusive de personajes que ni se conocen, que eran contemporáneos de Sócrates. Que, por ejemplo, Pitágoras hizo unos libros y Platón, a través de este personaje contemporáneo de Sócrates, mandó a comprar los libros que había publicado Pitágoras, por decirlo de alguna forma. Ajá. Entonces, pues vemos que las ideas van hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás. Y seguramente Homero toma elementos también mucho más atrás, como ya lo habíamos explicado en un momento, que Sí, está pues de hecho Homero escribió de hace siglos, ¿verdad? así es, la cuestión homérica, ¿no? La cuestión homérica, de si fue un solo personaje o si fueron varios, si fueron en diferentes momentos, etcétera. Pero obviamente estamos tomando ese como punto de partida, porque si no nos atrás estaría como que muy complejo. Y ya sería una investigación casi abrirnos brecho arqueológica. Sí. No, y hay tipos que tanto aman a la Ilíada que hacen una arqueología de los textos, de los lugares. Oye, pues no sé si sabías la historia de cómo descubrieron Troya. No, a ver, cuéntame. Pues fíjate que hace mucho tiempo la gente pues decía que no existía Troya, que solo era un mito, nada que ver. Pero había un tipo, digamos que era como un Elon Musk de los 1800, 1900, inicios de 1900, que decía que era como que un dandy que tenía mucho dinero y estaba aficionado con la Ilíada. El tipo dijo, no, sí existe, de a huevos que sí existe. Sí. Y el tipo organizó excavaciones por todo el mundo hasta que encontró
la ciudad original, ¿verdad? De verdad. Gracias a estos necios tenemos ahorita estas anécdotas y conocimientos. Sí, o al menos podemos como que confirmar de cierto sentido que sí existió una Troya, ¿verdad? Y no dudo que en algún momento, ahorita vuelvo otra vez a mencionar a Louis Althusser, que habla acerca de un concepto que él le llama rodeo, que ya estamos ahorita leyendo la Ilíada y no dudo que en algún momento alguno de nosotros pues quiera volverse a adentrar, ya después de haber estudiado a fondo como lo pretendemos hacer a Platón y a Aristóteles, que quiera volver a regresar, a ver, ahora ya traigo más Contexto. elementos, sí, ya traigo más armas, ya traigo más métodos, vamos a analizarla. Y seguro va a encontrar o encontraremos estructuras, conceptos, vamos a armar contenidos realmente espléndidos, ¿no? Gracias a esa terquedad. Es como si fueras a la armería a comprar cosas, ¿no? Y luego regresas ya para A ver, ya vengo acá con mi espada. sí, a ver qué tal, ¿no? Ahora sí ya les voy. Pues si ya no tienen más que decir acerca del canto 3, si no quieren abordar más tema, podemos terminar y tenemos una charla ya fuera de la Ilíada, ¿no? Del canto 3 y canto 4. Yo jalo. ¿Sí? Bueno, pues Se entonces, abre la taberna de Platón. sí, pues permítame terminar. El mayor bien para una persona, nosotros todos compañeros y compañeras, es precisamente tener conversaciones y a veces muy profundas cada día, en la medida de lo posible, acerca de la virtud y muchos otros temas. Pues con esto damos por cerrado el estudio de hoy y vamos a charlar un poco. Ya volví. Ya. Voy a dejar de grabar. Ajá.